acuérdate de tus conceptos, el concepto de corriente. ¿Cómo se define la corriente eléctrica, Anthony? Al paso ordenado de electrones por un conductor. Exacto, es un paso ordenado de electrones por un conductor. Entonces, quisiera que asociaras esto, Anthony, para que no tengas dudas de cómo hacer mediciones. Se supone que la corriente es un flujo ordenado de electrones, ¿sale? Obviamente es un flujo que sigue un circuito, en este caso es un circuito eléctrico, ¿sale? Tiene que ser un circuito cerrado para que fluya. Entonces, acuérdate de eso. Si yo quiero medir cuánta corriente está circulando por este circuito, voy a tener que conectar mi amperímetro, como tú me lo dijiste, en serie, ¿sale? ¿Por qué? Porque si yo lo conecto en paralelo, Anthony, mi corriente se me va a ir hacia acá, ¿sí o no? Sí, no hay resistencia que se oponga al paso de la corriente. Exacto. Este amperímetro, su resistencia es muy baja, entonces, como nada se le opone, se va a venir de este lado y voy a provocar un cortocircuito. Entonces, acuérdate de eso, Anthony. Como voy a medir esta intensidad de corriente y la corriente es un flujo ordenado de electrones, lo tengo que poner en serie para que forzosamente la corriente pase por ¿dónde? Por mi amperímetro, ¿sí o no, Anthony? Sí, profe. Ajá, ahora, ¿cómo se mide la tensión o el voltaje en este mismo elemento, Anthony? Es conectando el voltímetro, pero en paralelo. Exacto, el voltímetro, pero en paralelo. Entonces, acuérdate del concepto de tensión o de voltaje. El voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, aquí voy a tener una diferencia de potencial, por lo que ya les había dicho. ¿Sí te acuerdas, Anthony? Sí, profe. Aquí tengo esta diferencia de potencial. Entonces, ¿qué es la diferencia de potencial, Anthony? O la caída de tensión, ¿qué es? Es un voltaje, ¿sí o no? Sí, profe. En este caso va a ser el mismo de la fuente, pero si yo tuviera otro resistor acá en serie, se va a dividir ese voltaje, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, como aquí tengo una diferencia de potencial o caída de tensión o voltaje, lo mido de esta manera. ¿Cómo le llamamos a este arreglo, Anthony? En paralelo, ¿sí o no? Sí, profe. Muy bien, entonces, así es como se mide el voltaje. Quiero que todos lo recuerden bien, que se lo graben bien en su cabeza. El voltaje en paralelo, la corriente en serie y la resistencia, como ya nos dijo Anthony, es quitando el elemento del circuito. Nunca vamos a medir resistencias con tensión en el elemento, entonces lo quitamos, lo aislamos, así como yo hice con mi resistor. Lo quito del circuito, lo desconecto y es así como le conecto el ómetro, ¿sale? ¿Alguien le siguen quedando dudas de cómo hacer este tipo de mediciones? ¿No? Bueno, está muy bien, muchas gracias, Anthony. Ahora sigue el compañero Rigoberto, ¿está conectado? El día de hoy no vino. Aldair, ¿está conectado? Sí, profesor. Hola, Aldair. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Oye, ¿me puedes decir cómo se define el voltaje? Más bien la definición de voltaje. La definición no la recuerdo, profesor. ¿O qué es más o menos el voltaje, Aldair? Se los acabo de decir ahorita que estaba explicando esto. A ver, defíneme la corriente eléctrica, Aldair. Es el paso ordenado de los electrones por un conductor. Muy bien. ¿Y quién empuja esos electrones, Aldair? ¿Por qué se mueven? O sea que
en este conductor, por el simple hecho de ser un conductor, ya tengo un paso ordenado de electrones, tengo corriente eléctrica al aire. No. No. ¿Qué necesita para que se produzca una corriente eléctrica y se muevan mis electrones? ¿Qué debo de aplicarle al aire? ¿Una diferencia de potencial o algo así? Diferencia de potencial o voltaje. ¿Sale? Un potencial menor, un potencial mayor, ese es el voltaje. ¿Sale? El voltaje, acuérdate Alair, por favor, es la fuerza que empuja a los electrones. ¿Sale? Es la fuerza que origina la corriente eléctrica. ¿Sale? Pónganse a repasar. Ahora sí, el día de mañana les voy a mandar, ahora sí, su evaluación 1. Qué bueno que me acordé para darles las indicaciones. Son las siguientes. Van a destinarle un tiempo de 20 minutos. Le voy a poner 25 minutos a la evaluación. Es muy sencillo, es de opción múltiple. Ustedes van a ir seleccionando la opción que crean que es la correcta. Solo son 10 preguntas, entonces es teoría básica como esto de qué es corriente, de qué es voltaje. Va a ser referente a los archivos del 1 al 5. Pónganse a estudiar, pónganse a repasar. Ya destinamos algunas clases a repasar y a que se supone que deben de quedar claros estos conceptos, ¿sale? Aldair y Anthony, por favor, repasen sus archivos. No se preocupen, va a estar abierto el enlace que yo les voy a enviar de sus evaluaciones hasta la próxima semana, hasta el miércoles. Entonces tienen de mañana hasta el miércoles para decidir cuándo van a hacer su evaluación, cuándo la van a realizar. Lo que sí es que tienen 25 minutos únicamente para responder esas preguntas. Cuando termine su tiempo de esos 25 minutos, se va a cerrar el enlace, se va a cerrar el archivo y ya no van a poder contestar. Entonces, les recomiendo que se pongan a estudiar. Son conceptos bastante sencillos. Y bueno, el enlace va a abrir un cuestionario. Es por la plataforma de Forms de Google. Entonces, les va a llegar a su correo electrónico ese enlace. A quien no le llegue, pues avísenme. Y como les comento, tienen que destinarle 25 minutos. Ustedes sabrán si se los dedican, no sé, en la madrugada, en la noche, en la mañana, cuando ustedes tengan un tiempo, siéntense, relájense y contesten. Es de opción múltiple. ¿Sale? ¿Alguna duda? Yo, profe. Adelante, Rodrigo. En caso de que abramos el enlace y de pura casualidad se nos vaya el internet en ese momento, ¿se cierra por completo o nos deja entrar otra vez? No, ya se va a cerrar, Rodrigo. Se va a cerrar. Es por eso que les estoy comentando esto. Si tienen algún conocido, algún vecino que tenga buen internet, que tenga buena señal, vayan a su casa y destínenle 25 minutos, ¿sale? Por eso les estoy avisando, para que no les ocurran cosas como esta. De hecho, lo pueden hacer en su celular, pueden abrir el enlace en su teléfono, si tiene datos, les va a llegar el archivo, lo contestan y automáticamente cuando finalizan le dan enviar y ya se cierra, ¿sale? Entonces es por esto que les estoy avisando, Rodrigo, porque sí pueden tener ese problema de que se les va el internet, se acaba el tiempo y ya no pueden abrir nuevamente el enlace, ¿sale? ¿Alguna otra duda? Apenas voy viendo sus mensajes. Sí, justamente Remedios. Esta es la ley de Ohm, la vamos a ver. Ahorita vamos a comenzar con serie paralelo y la vamos a ver la próxima clase, yo creo, la ley de Ohm.
Y sí, justamente, ya viste, Aldair, quién está empujando a los amperes, a la corriente, lo está empujando el voltaje. ¿Sí se Sí, logra ver? profesor, ya me quedó claro. Ándele, gracias, Remedios, justamente es una muy buena imagen, una buena representación de la ley de Ohm. ¿Alguna duda con respecto al examen que les voy a hacer llegar? A la evaluación, más bien. ¿Siguen conmigo? Sí, profe, creo que no hay dudas. Sí, pero Bueno, no, nada más esa era mi duda, nada más. bueno, bien, Rodrigo. Entonces, ya saben, destínenle 25 minutos y por ahí pasen la voz, corran la voz de cómo va a funcionar, ¿sale? Por si ven el enlace, no lo abran luego, porque si lo abren, ya empieza a correr el tiempo y cuando acaba el tiempo se cierra y ya no lo pueden abrir nuevamente, ¿sale? Entonces, tienen, del momento en el que les llegue el enlace, tienen de mañana al miércoles para abrirlo cuando ustedes quieran, cuando se sientan concentrados, cuando se sientan listos para el examen, lo abren y lo resuelven, ¿sale? Es muy sencillo, es de opción múltiple y solo son 10 o 11 preguntas, no recuerdo, pero son muy sencillas. Todas tratan de estos conceptos que ya venimos manejando, ¿sale? Muy bien. ¿Quién sigue? Aldair. Leonel. Bueno, ahorita me va a ayudar Leonel. Vamos, les voy a compartir mi pantalla. De la presentación que les iba a poner, vimos resistividad de los conductores. Bueno, ahorita se las comparto. A ver, permítanme. Me avisan, por favor, cuando ya les esté compartiendo la pantalla. Ya, profe. Gracias. Leonel está con nosotros. Leonel Cruz. Sí, profe, aquí estoy. Hola, Leonel, buenas tardes. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor? Sí, profesor. Gracias. Resistividad de los conductores. La resistencia eléctrica de todo conductor viene dada por la expresión R igual a P sobre por L sobre S, siendo que, bueno, no sé cómo se llama el signo, bueno, el Es símbolo Rho. ese. Es el símbolo ¿Rho? Rho, Leonel. Ok, Rho, coeficiente de resistividad del material, L sería la longitud del conductor y S sería la sección del conductor. Y ahí observamos una imagen donde la sección pues ahí está dada por pi por radio al cuadrado. Y la longitud, la resistencia de un conductor depende de sus medidas físicas, la sección S y de la longitud del... Muy bien. Si recuerdan, gracias, Leonel. Si recuerdan, ya habíamos hablado de esto, de la resistividad de los conductores. La resistencia eléctrica está directamente relacionada con esto, con la longitud del conductor y con la sección transversal del conductor, ¿sale? Hay una constante que es el coeficiente de resistividad del material, que ahí en sus archivos, bueno, que les hice llegar, les puse los coeficientes del cobre, del aluminio y de algunos materiales que comúnmente se emplean, ¿sale? Entonces, acuérdense, por favor, la resistencia de un conductor se relaciona con esto, con su longitud, con qué tan largo es, y con su diámetro, con su sección transversal, qué tan grueso o qué tan angosto es, ¿sale? Muy bien, me va a ayudar a leer Miguel Cruz Maldonado Vino. No vino el día de hoy, Miguel. Rodrigo, nuevamente, Rodrigo Gesser. Sí, profe. Por favor, Rodrigo.
Cada sustancia tiene un coeficiente característico de resistividad ρ que se expresa en ohms por metro sobre milímetro al cuadrado. Perfecto. Ejemplo del valor de... ¿Mande? Sí, vas bien, Rodrigo. ¿Mande? Nada, Rodrigo, vas bien. ¿No me escucho? ¿No puedes continuar, Rodrigo? Híjole, creo que tienes problemas. No te preocupes, Rodrigo. ¿Me puedes ayudar, Diana Gabriel Osorio, por favor? Diana el día de hoy no vino. Oigan, ¿todos me escuchan o dejaron de escucharme? Sí, profe. Bueno, Sí, lo escucho, profe. profe, no sé. Ah, Sí, se bueno, escucha. gracias. ¿Ustedes me escuchan? Ya te escuchamos, Sí, Rodrigo. profe. Tienes problemas, ¿verdad, Rodrigo? No te preocupes, nos va a ayudar otro de tus Sí, compañeros. es que se me corta mucho el internet. Mejor que lea alguien más. Sí, Rodrigo, gracias. Ya tienes participación, gracias. Gómez Zavala Jesús vino. Sí, profesor, pero no puedo ver la presentación. Híjole, bueno, no te preocupes, Jesús, ya está tu participación. De todos modos, Jesús, esta información está en tus archivos, ¿vale? Solo le estamos repasando. Gracias. César Horacio vino el día de hoy. Lara Cleto César no vino el día de hoy. Luis David Laureano López. Aquí, profe. Hola, Luis David, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, dice, cada sustancia tiene un coeficiente característico de resistividad ρ que se expresa en ohms. Creo que son metros por milímetro cuadrado. Dice, ejemplo del valor de ρ de algunos materiales. Para la plata, 0,0163. Para el cobre, 0,0175. Aluminio, 0,0283. El hierro, 0,13. Estos valores son para una temperatura de 20 grados, ya que como más adelante se explicará, el coeficiente de resistividad ρ varía algo con la temperatura, así como se deduce de la anterior expresión del valor de la resistencia R de un conductor. La resistencia eléctrica es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección. A mayor longitud, mayor resistencia. A mayor sección S, menor resistencia. Por lo tanto, cuanto más corto y más grueso sea un conductor, menor resistencia tendrá y mejor conducirá la corriente, y a mayor longitud y menor grosor se obtendrá peor conducción, puesto que aumentará su resistencia eléctrica. Muchas gracias, Luis David. Perfecto. A ver, ¿me puede decir la compañera Xochitl Pérez, está presente, Xochitl? Sí, profe. Hola, Xochitl, buenas tardes. Buenas. Oye, ¿me puedes decir cómo sería la resistencia eléctrica de un conductor súper delgadito? ¿Cómo sería su resistencia eléctrica? Súper delgado y largo. Pues tendría muchos problemas, ¿no? Sería menor ¿Sería menor cuál, Xochitl? la resistencia. ¿La resistencia sería mucha o poca? Si tengo un conductor muy delgadito y muy largo, Xochitl, ¿cómo sería su resistencia? Sería mucha. Exacto, sería mucha resistencia, ¿sí o no? Ofrecería muchísima resistencia al paso de la corriente. En cambio, si yo tuviera un conductor demasiado grueso y corto, ¿cómo sería su resistencia, Xochitl? Sería menor resistencia y la corriente tendría un mejor paso. Exactamente, tendría muy poca resistencia a un conductor grueso y corto, y ofrecería obviamente un mejor flujo a los electrones, ¿verdad? Gracias, Xochitl, ya está tu participación. El día de hoy vino Kevin, Josmar Kevin, creo que nunca asiste a mi clase, Kevin.
Muy bien. Milán Uriel, tú siempre vienes, Milán. Presente, profe. Gracias, Milán. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor? Densidad de corriente. El concepto de densidad de corriente se define como la magnitud de intensidad que circula por unidad de sección de un conductor. O sea, el concepto de densidad da cuenta de la cantidad de electrones que circula por la unidad de sección. Es la relación entre la intensidad y la sección. Densidad de corriente va a ser igual a la intensidad sobre la sección. Su unidad viene dada en amperios por milímetro cuadrado. J va a ser igual a L sobre S, que sería 1A sobre 1 milímetro al cuadrado. A efectos prácticos, cuando mayor es la densidad de corriente, más se calienta el conductor. Es por esto que, para una misma magnitud de corriente, un conductor delgado se produce más calentamiento que en otro grueso, debido a que el conductor delgado, la densidad de corriente es mayor. De hecho, en los dos conductores, al ser la misma magnitud de corriente, la cantidad de electrones que circularán será la misma, pero en el delgado la dificultad de movimiento es mayor, choques o rozamientos, etc. Y ello da lugar a una mayor resistencia a la circulación. Muy bien, gracias, Milán. Este concepto de densidad de corriente es importante desde el punto de vista que para entender cómo funcionan algunas protecciones, como por ejemplo son los fusibles, nos está diciendo que la densidad de corriente está relacionada con la intensidad, o sea, con cuánta corriente está circulando y con la sección transversal del conductor, ¿sale? También nos dice ahí que imaginemos que en un conductor grueso está circulando cierta cantidad de corriente, que conectado también a un conductor delgado, obviamente la intensidad de corriente o el número de electrones va a ser el mismo, ¿sale? Pero va a cambiar su densidad de corriente. Ahí nos está diciendo que mientras la densidad de corriente en el conductor delgado va a ser poca, en el conductor, perdón, al revés, en el conductor grueso va a ser poca, en el conductor Buenas delgado tardes, va a ser ¿quién habla? muchísima la densidad, ¿sale? Entonces, atención con este concepto y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Me puedes ayudar, Fabián, por favor? Fabián Ríos. Sí, profe. Gracias, Fabián. Permítame, se está actualizando. Ah, sí, Fabián. Listo, profe, a ver. Sí, Fabián. Sí, no me aparece. Ah, ya, profe, dice. Fusibles. Son elementos conductores que constituyen la parte más débil del circuito o instalación, con el fin de que si se produce algún tipo de sobrecarga, exceso de corriente, se destruye el fusible y de esta manera se interrumpa el paso de corriente a través del circuito. Los fusibles son, pues, dispositivos de protección frente a sobrecargas o cortocircuitos. Para lograr este efecto destructivo controlado del fusible, el tipo de material conductor y sección del fusible se adecúan a los casos prácticos. Aparecen así fusibles de 1 ampere, 5 amperes y 15 amperios, de acción rápida o retardada, etc. La destrucción del fusible se produce por fusión del material, de ahí su denominación, debido a la elevada temperatura que adquiere al circular la elevada intensidad de corriente provocada por la sobrecarga.
Muy bien, gracias, Fabián. Y bueno, la siguiente diapositiva nos muestra algunas imágenes. Todos esos dispositivos que ven en la pantalla son fusibles. El primero es muy común, ustedes no me dejarán mentir, ¿quién no le ha cambiado las laminillas o la sección conductora al portafusible, sí o no? ¿En qué consiste? Simplemente, como nos dice ahí, es un conductor, es un material conductor delgado, sí o no. De hecho, ¿quién no ha hecho diablitos o puenteos con los hilitos de cobre ahí a los fusibles, ¿verdad? Entonces tenemos ese fusible doméstico residencial. La siguiente figura es un fusible de media tensión. Esos fusibles son robustos, son pesados, son aproximadamente de 80 centímetros, pesan bastante, están diseñados para las subestaciones eléctricas de media tensión. El que sigue también es un fusible de media tensión, son los que podemos ver ahí en los postes, comúnmente se ven los postes, y bueno, comúnmente le llaman canilla, pero realmente es un fusible, ¿sale? Y la última imagen es un fusible tipo americano, también son muy comunes en los laboratorios de electrónica, y bueno, para que quede más claro estos conceptos de fusibles y de densidad de la corriente, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, ¿vale? A ver, compañera Jessica Salazar vino con nosotros. Sí, profe. Hola Jessica, buenas tardes. Oye, Gracias, profe. ¿me puedes decir qué entendiste del concepto de densidad de corriente, Jessica, por favor? Sí, que la densidad de corriente es la intensidad de corriente que pasa por una sección transversal. Exacto, muy bien. Entonces, un conductor delgado conectado a un conductor grueso, ambos conductores sufren o sienten la misma densidad de corriente, Jessica. No, profe. No, El conductor delgado me parece que tiene una alta densidad y el conductor más grueso tiene una baja densidad de corriente. exactamente, muy bien. Siendo que la intensidad de corriente es la misma en ambos, ¿sí o no? Sí. Sí, exacto. O sea, no confundan la intensidad de corriente, o sea, la corriente como tal, con la densidad de la corriente. Muy bien, Jessica, entendiste perfecto este concepto. Anoten, por favor, les voy a dictar un ejemplo muy sencillo y bueno, lo vamos a resolver. Ustedes me dicen cuando estén listos para anotar. Ya, profe. Gracias, Anthony. A ver, un circuito eléctrico con unos conductores de sección transversal de 0.5 milímetros cuadrados. ¿De cuánto, profe? 0.5 milímetros cuadrados. ¿Podría repetir ese transversal, profe, por favor? De sección transversal de 0.5 milímetros cuadrados. Circula una corriente
de 1 ampere. Punto y seguido. La sección transversal del conductor del fusible es de 0.1 milímetros cuadrados. Se abre el signo de interrogación. ¿Cuál es la densidad de corriente en ambos conductores? Muy bien, pues ¿a qué se refiere este ejemplo? Voy a dibujar más o menos lo que nos está tratando ahí de decir este ejemplo. Supongamos que tengo una fuente de tensión, tengo mi fusible, y tengo una carga. Ya vieron ahí en las imágenes cómo son los fusibles. Este es un fusible como el que podíamos observar ahí en la última imagen. Un fusible, como ya vimos ahí, es la parte más débil del circuito. Débil en el sentido de que si por alguna razón en mi circuito aumenta drásticamente la corriente, esta sección de conductor, este conductor que ven aquí en medio, está diseñado para que se funde, entonces se abre y como se abre este fusible, nos queda un circuito abierto, por lo tanto, la corriente que tendría que pasar en este sentido ya no va a lograr pasar y nuestro circuito queda protegido, ¿sale? Entonces, si por alguna razón aquí hubiera un cortocircuito, que esta carga por alguna razón quedara en corto, este corto va a provocar que mi intensidad de corriente se vaya a infinito, tienda a infinito, entonces va a ir subiendo de magnitud a tal grado de que puede llegar a quemar la fuente, los conductores, la misma carga, o hacerme daño a mí, ¿no? Entonces, este fusible está diseñado para que con cierta magnitud de corriente se funda, se abra y no permita que la corriente se eleve hasta infinito y queme mi instalación, mi circuito, o me haga daño, ¿sale? Entonces, lo que nos está diciendo ahí nuestro ejemplo es que tenemos un circuito eléctrico. Esta sección de conductor es el conductor del fusible. Finalmente, por dentro, simplemente tienen, si logran ver ahí el alambrito. Ese alambrito es un conductor de extremo a extremo del fusible, ¿sale? De este extremo a este está conectado ese conductor, pero es frágil, es sensible, ¿sale? Entonces, nominalmente, este fusible soporta 250 volts y 10 amperes, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo conectar hasta 250 volts, pero cuando detecte
el material conductor de este fusible, cuando detecte que la corriente excede los 10 amperes, en el caso de, como ya vimos que ocurra un cortocircuito, una sobrecarga, se eleve la corriente y sobrepase esos 10 amperes, se va a fundir y se va a abrir, ¿vale? Protegiendo así al circuito, a la fuente y la carga. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice el ejemplo? Que tenemos una sección transversal en estos conductores ¿de cuánto? ¿De cuánto dice ahí? De 0.5 milímetros cuadrados. El conductor, ¿verdad? Muy bien. Sí, profe. Y la sección transversal del conductor del fusible. 0.1 milímetros cuadrados. 0.1 milímetros cuadrados. Muy bien, entonces nos está preguntando que cuál es la densidad de corriente en ambos conductores, ¿sale? Acuérdense que en este arreglo tenemos un arreglo en serie, aquí aplicamos tensión, por lo tanto, como estoy aplicando tensión o voltaje, va a haber un flujo ordenado de electrones en este sentido. Voy a tener una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica, ¿de cuánto nos dice que es ahí el ejemplo, oigan? 1 ampere. Es igual a 1 ampere, ¿sale? Entonces tenemos que tanto por este elemento del circuito que es el fusible, como por la carga, como por los conductores, está circulando una corriente de 1 ampere, ¿sale? Entonces, para una misma magnitud de corriente, vamos a ver cómo cambia la densidad de corriente, ¿sale? Vamos a calcular la densidad aquí en la sección transversal del conductor. La fórmula nos dice que es J igual a ¿qué? A la intensidad de corriente sobre el área de sección. Sobre la sección transversal, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto vamos a tener acá si tenemos que es 1 ampere sobre 0.5 milímetros cuadrados? ¿Cuánto nos da eso, oigan? Profe, pero ¿se puede manejar en milímetros cuadrados también o es en metros cuadrados? Lo puedes manejar como más te acomode, como más te funcione, pero si recuerdas ahí en la presentación, tenemos que la densidad de corriente J viene dada sus unidades en amperes sobre milímetros cuadrados, ¿sale? Entonces, no es muy común encontrar un conductor de sección transversal que te lo den en metros, porque pues si acaso los de media tensión llegan a medir hasta 2 centímetros de sección transversal, entonces okay, profe. Es muy poco práctico manejarlo así en metros, ¿sale? Sí, profe, gracias. Sí, por nada, Anthony. Entonces, ¿cuánto nos va a dar la densidad de corriente en el conductor? 2. 2, muy bien. 2 amperes sobre milímetros cuadrados. Es la densidad de corriente que está sintiendo el conductor, ¿sale? Ahora vamos a ver la densidad de corriente que está sintiendo nuestro conductor, pero del fusible, ¿sale? Entonces tenemos que J es igual a la intensidad de corriente sobre la sección. ¿Cómo nos quedaría para el caso del fusible, oigan? 10. 1 ampere sobre ¿cuánto? Sobre 0.1 milímetros. Y nos da, ¿cuánto me dijiste? 10, ¿verdad? 10 amperes sobre milímetros cuadrados, ¿sale? Pues ahí está, si logran ver la gran diferencia, con el hecho de que yo esté haciendo circular 1 ampere en este circuito, voy a tener una densidad de corriente en nuestro conductor de 2 amperes sobre milímetro cuadrado, pero en el fusible tengo una densidad de corriente de 10 amperes sobre milímetro cuadrado.
¿sale? Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a suponer que, no sé, por alguna razón llegué descuidado al laboratorio, llegué distraído, y llego y conecto mi amperímetro en paralelo con esta carga. Llego y hago esto, oigan. Obviamente, como ya lo vimos, la corriente ya no va a ser de 1 ampere. ¿Por qué? Porque en vez de hacer el recorrido normal por la carga, va a estar fluyendo por acá y por acá, pero libremente. No hay resistencia que se oponga a su paso. Entonces, va a tender a infinito, se va a aumentar. Supongamos que la corriente ya no fue de 1 ampere, sino que en determinado instante de tiempo llegó a ser de 10 amperes, ¿sale? Se elevó a 10 amperes en un instante de tiempo. Entonces, supongamos, por ejemplo, en el fusible, su densidad de corriente J va a ser ¿de cuánto? De 10 sobre su sección. ¿Cuánto nos da? 100 amperes entre 100 milímetro amperes sobre milímetro cuadrado, ¿sale? Es lo suficiente para que nuestro fusible se abra, porque nominalmente, pues, soporta 10 amperes, ¿sale? Entonces, ahí está la definición de densidad de corriente. Va muy relacionada con esto de las protecciones eléctricas, con esto de los fusibles. Pues espero que les haya quedado claro, ¿sale? A ver, por ejemplo, ahora hagan esta misma densidad, pero para el conductor normal es de 0.5, ¿no? ¿Cuánto nos da la densidad, oigan? 20 amperes sobre milímetro cuadrado. Amperes sobre milímetro cuadrado, ¿sale? Obviamente, pues, es menor la densidad de corriente que está sintiendo el conductor del circuito, pero la función del fusible es destruirse, es fundirse cuando hay una sobrecarga. Entonces, se abre y esta corriente excesiva de 10 amperes, debido al cortocircuito que yo generé, ya no va a existir, ¿sale? Abriéndose este circuito, pues ya no va a fluir nada, ya no va a llegar hasta acá la corriente y va a decir, pues ya no me dejan pasar, y pues ahí se acaba la sobrecarga, ¿sale? Hasta que yo llego y restablezco, coloco nuevamente un fusible, y obviamente me doy cuenta de mi error, lo quito, pues ya todo va a fluir normal, ¿sale? Muy bien. Vamos a continuar. Les comparto la presentación. Ahí va. ¿Me puede ayudar? A ver, Jessica ya me ayudó. Muy bien, Jessica. Topi, ¿me puedes ayudar, Topi, por favor? Topi, nunca nos fallas, Topi. No vino el día de hoy el buen Topi. Remedios. La jefa Remedios, ¿me puedes ayudar, Remedios, por favor? Sí, profesora, que todavía no se actualiza mi pantalla. Híjole. Profe. Sí, adelante. Y los fusibles así se podrían usar igual como por ejemplo en las casas o así, porque, bueno, se ponen los magnetotérmicos, ¿no? Así los breakers, pero A ver, ¿se podría sí, usar igual así fusibles o cómo? Sí, de hecho, lo que se coloca comúnmente en las casas es
un interruptor termomagnético. Ajá, un breaker, un interruptor termomagnético. Funciona similar al fusible, pero bueno, más adelante vamos a ver cuál es su función. De hecho, sí hay quienes, en la industria más bien, se colocan fusibles y aparte se coloca el termomagnético, ¿sale? Esa es una muy buena pregunta. ¿Sirven o funcionan para distinto tipo de anomalías eléctricas? Pero bueno, para uso residencial te basta y te sobra con tu termomagnético, con tu termo, ¿sale? En la industria sí se ponen ambos, se ponen tanto fusibles, una caja de fusibles, como tu centro de carga con tus interruptores termomagnéticos. Sí lo vamos a ver más adelante, vamos a aprender a diferenciar ese tipo de protecciones. Es una muy buena observación. No veo quién me preguntó, pero bueno, es una buena observación. Ah, ok. ¿Y no son más baratos los fusibles? Sí, son mucho más económicos. De hecho, tú compras este cartucho de tu portafusibles, te cuesta alrededor de 10 pesos, cuando un termomagnético te anda costando, no sé, 45 pesos. Entonces, la pastilla o el termomagnético, al cabo de tantos usos, de tanto que estás bajándola y subiéndola, llega un punto en el que se abre, ya no te va a funcionar. En cambio, los fusibles, pues con el hecho de que reemplaces tu laminilla o el conductor que lleva dentro, pues lo puedes estar haciendo constantemente, y esas laminillas son demasiado baratas, demasiado económicas. Ah, ya, era por eso mi duda. Ah, ya, bueno. Sí, está muy bien. Remedios, ¿ya ves la pantalla? ¿Sigues con nosotros, Remedios? Sí, profe. Conductancia. Se define la conductancia como la mayor o menor facilidad que tienen los conductores para dejar pasar la corriente eléctrica. Es la inversa de la resistencia, por lo cual se expresa conductancia igual a 1 sobre R. Se simboliza por G y su unidad es el sistema. ¿El qué? El SIEMS. G es igual a 1 sobre R, por lo tanto, o algo así. 1S es igual a 1 sobre un ohm. Es que no sé si es un 1 o es una I, profe. Son unos remedios. Ok. Así, un SIEMS es la conductancia de una resistencia de un ohmio. Cuanto mayor es la conductancia, cuanto mayor es la conductancia, menor es, por lo tanto, la resistencia. La resistencia es la inversa de la conductancia. R es igual a 1 sobre G. Muy bien, muchas gracias, Remedios. Oigan, tengo clase ahorita, hasta aquí le vamos a dejar. Nos vemos el día lunes. Bueno, el día de mañana les voy a hacer llegar ese enlace. A ver, voy a dejar de compartir para que me vean. Y ahí se supone que deberían de verme nuevamente. Entonces, ya saben, tienen en cuanto les llegue el enlace hasta el miércoles para abrirlo. Vayan a un lugar tranquilo, relajado, donde sepan que tienen buena señal de internet para que no les ocurra lo que comentaba Rodrigo. ¿Sale? Pues nos estamos viendo, nos vemos el día lunes, y suerte con sus evaluaciones. ¿Sale? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. A ustedes, gracias. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego.